Bien. Está sin audio, Diego. No sé si se alcanzó a escuchar lo que yo les había dicho, esto de la consigna A, el hecho de seleccionar dos cálculos, por ejemplo, que sería un problema matemático que debería ser en este caso, en este juego, 6 por 8. Y a partir de esto nosotros estamos viendo que estamos viendo algunos procedimientos que podrían seguir los alumnos. Habíamos visto el tema de las descomposiciones, el tema de recurrir a las tablas, también podrían apoyarse en la tabla pitagórica, a lo mejor también podrían hacer sumas repetidas. A eso se refiere cuando habla seleccionar dos cálculos y resolver con al menos dos procedimientos distintos. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué preguntas pueden plantear sobre esos procedimientos para debatir en clases? ¿Qué se les ocurre? Supongamos que estamos en una clase donde los chicos acaban de jugar a este juego y ahora habría que hacerle algunas preguntas como para que aparezca un poco la matemática. Inicialmente el chico cuando juega lo que busca es ganar el juego. Seguramente jugaron, se enojaron, pelearon, se amigaron, uno ganó y festejó, el otro perdió y se puso mal, pero bueno, ahora hay que recuperar la matemática. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacer? Podríamos ir de preguntas generales a preguntas más particulares. Preguntas generales sobre el juego para después llegar a preguntas más particulares sobre los procedimientos o los cálculos. Vamos, tiren. Se me cayó internet, así que recién vuelvo, no sé qué estaban preguntando. Estamos en la consigna B, Celeste, esto de qué preguntas podríamos hacer sobre los procedimientos que los chicos usaron para hacer cálculos, este, para iniciar el debate en clase o para debatir en clases. Y yo les decía que una buena estrategia es partir de preguntas más generales e ir yendo hacia las preguntas más particulares, siempre pensando en el juego que estamos analizando ahora, que es el juego del gato. Después, esto mismo ustedes lo van a tener que replicar en el juego de la secuencia del trabajo final. ¿Sí? Lo que no me quedó claro del juego es, ellos eligen voluntariamente y aleatoriamente los números que quieran, por ejemplo, eligen multiplicar el 2 por el 4, el 5 por el 6, o cómo se Ellos eligen esos números. eligen multiplicar el 2 por el 4, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Entonces, hacen así, colocan una ficha en el 2, una ficha en el 4, hacen la cuenta y luego tachan en el tablero el producto. Viene sí, el sí, otro, pero viene esos dos números, sí. el otro equipo de los dos números puede mover uno solo. El otro lo tiene que dejar quieto. Entonces supongamos que el otro equipo dice, bueno, yo voy a mover el 4, el 2 lo dejo donde está, y la ficha del 4 ahora la uso para tapar el 8. Tapo el 8, hago la cuenta, 2 por 8, 16, entonces el otro equipo con un círculo marca el 16. Y así sucesivamente hasta que alguien logre colocar 4 números en línea, que pueden ser Claro, pero el inicial es libre, o sea, el que el, elige primero puede claro, empezar por donde quiera, digamos. el que empieza jugando elige dónde pone las dos fichas. Después siempre uno. Incluso existe la posibilidad de decir, bueno, yo me voy a elegir el 2 dos veces. O sea, ahí y ahí. Entonces 2 por 2 4 para también considerar los cuadrados perfectos. Luego el próximo dice, bueno, de las dos fichas que están en el 2 tengo que mover una sola, lo pongo acá en el 9. Y marco el producto. Acá, por ejemplo, en este momento, si fuera
el equipo que juega con las crucecitas, ¿cuál de las dos fichas te conviene mover? ¿La que está en el 2 o la que está en el 9? Esa es una pregunta para el debate. Claro. Pero no era retórica. Quiero que me contesten alguna de ustedes. La que está en el 9. ¿La que está en el 9 te conviene mover o te conviene que quede? No, 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 perdón. ¿Es la de las crucecitas? Sí, La del 2 para que me vaya al 9. O sea, muevo al 1 y voy y hago la crucecita en la 9. bien. Y trato de hacer la fila, esa que va 8, 9, 10 o 7, 8, 9 y 10. Está bueno, Trato. porque la estrategia de María Elena es ganadora. Es decir, saco la pieza del 2 y la coloco en el 1, a ver si entendí bien. 9 por 1, Sí, sí, 9, y marco ese que está ahí. Esa es una exacto. estrategia. Esa es una estrategia donde yo voy por el ganar, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la jugada anterior, yo hubiera movido la pieza del 2 para que después no le quede a él la posibilidad de hacer 2 por 5 y que me marque el 20 y esté más cerca de ganarme. O sea, hay una estrategia que es jugar a hacer rápido 4 números en líneas, o puede haber una estrategia Sí, que sea obturarle el juego al otro. Otra opción hubiera exacto. sido, otra opción hubiera sido, cuando estaba la ficha en el 2, decir, bueno, a mí no me sirve, pero de última, para que vos no puedas, qué sé yo, te pongo, te tapo bueno, con el 2 no está, te tapo acá, te borro el 2 y te pongo el 3, qué sé yo. 9 por 3, 27, y yo te marqué el 27 y ya te fui trabando por un lado. Entonces están las diferentes opciones. Ahí hay una estrategia que puede ser jugar a Bien, ganar, o puede ser... pueden hacerse, los números, perdón, se pueden completar en secuencia tanto horizontal como vertical, porque yo había entendido que eran solo vertical, por eso no me daba cuenta No, de la otra. puede ser horizontal, vertical Ese, o diagonal. De cualquier manera, esto va, digamos, en cualquier juego que uno decida poner en el aula, esa es una decisión que toma el maestro. Uno puede decir, miren, solamente vale horizontal y vertical, o solo vertical, o horizontal, vertical y diagonal, depende cómo vos quieras o las discusiones que vos quieras dar en el juego, ¿sí? Acá el juego original está pensado para las tres opciones, vertical, horizontal y diagonal. Y creo que no me acuerdo si la versión de Cuadernos para el Aula tiene solo vertical y horizontal. eh, no me acuerdo, me porque acuerdo. este tablero está Nosotros, por tomado ejemplo, de... habla solamente de cubrir 4 casillas, que a lo mejor nosotros eso también lo podríamos variar y decir, no, que hagan la línea completa, ¿entiendes? Haciendo 6 horizontal o 6 vertical o 6 diagonal. Es lo que se conoce como variable didáctica, que el maestro va a ir operando esas variables en función de las discusiones que quiera dar. En este juego puntual, los 4 en línea pueden ser vertical, horizontal o diagonal, o oblicuo sería en realidad. Eh, Esas serían las opciones. Pero bueno, volviendo a lo que estamos charlando, la, la idea acá es, Eso ve, las preguntas generales podrían ser preguntarles sobre las estrategias que usaron para jugar, por ejemplo. Esas podrían ser preguntas más generales. ¿Qué estrategias usaron? ¿Hay números que convengan más que otros? ¿Por dónde empezaron? ¿Por los números del medio? ¿Por los números de los bordes? Porque lo que yo estoy esperando con esas preguntas es que empiecen a poner el ojo en los productos y no en los factores. ¿Sí? Cuando uno juega, pone el ojo en los factores. ¿Qué elijo? Elijo el 2 y el 4, el 3 y después miro el producto. Si yo te pregunto al revés, te hago poner el ojo sobre los productos y no sobre los factores. Por ejemplo, hay factores que son más convenientes que otros. claro. El 18 lo puedo obtener haciendo 2 por 9 o 3 por 6. Mientras que el 2 solo 2 por 1, no hay otra opción. Entonces, claramente, Incluso ahí como
Como Dale. pregunta podría surgir, ¿dónde tengo que ubicar? ¿En qué número debería tapar para obtener el 18? ¿Se entiende? También podríamos pensar qué números qué números me conviene tapar, porque van a tener mayores cantidades de factores. Incluso después también Por podríamos ejemplo, hacer preguntas para que analicen el tablero. Fíjense esta línea, 10, 20, 30, 45. Son todos múltiplos de 5. Entonces, yo como estrategia podría decir, bueno, me voy por esa línea, porque si logro mantener una de las fichas en 5, va a ser más fácil completar esa secuencia. ¿Sí? Esas son preguntas, digamos, yo observo eso y después eh, las hago en modo de pregunta para que los chicos debatan sobre eso, ¿sí? ¿Hay alguna secuencia que convenga más que otra? ¿Hay un número que conviene, que se puede formar más fácil que otros números? Si no lo pongo en forma general, lo puedo poner en forma de simulación. Fulano dice que el 18 es más fácil de conseguir que el 2. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí? Ese tipo de preguntas, ese tipo de situaciones son las que uno puede plantear para debatir en clase. Que muchas veces esas preguntas salen, digamos, en términos de práctica docente, cuando vos escuchás cómo juegan los chicos. O sea, vos le das el juego a los niños y empezás a caminar por las mesas, escuchando cómo están jugando, qué cosas están haciendo, qué discusiones están dando ellos mientras juegan, y va registrando mentalmente o en papel, porque después las preguntas van a apuntar a esas discusiones que ellos hicieron mientras jugaban. ¿Se entiende la idea o por ahí es muy rebuscado? Sí, Sí, se entiende, perfecto, sí, sí. buenísimo. Muy bien. Y por último, una vez que planteamos esas preguntas, la idea es poner carteles, conclusiones que podrían quedar en carteles luego de que los chicos jugaron con este juego. En el caso del trabajo final, es conclusiones que podrían quedar en carteles después de que trabajaron con la secuencia completa. Recuerden que la secuencia no es solo el juego. Después del juego hay algunas actividades posteriores. Entonces, después de que los chicos debatieron, después de que jugaron, después de que resolvieron la secuencia, ¿qué conclusiones y qué carteles podrían quedar en un aula? Ahora traspolémoslo a este juego puntualmente. Después de que jugaron y después de que hicieron el debate, ¿qué conclusiones podrían quedar? Retomando un poco, ¿no?, lo que se fue trabajando en el inciso A, en el tema de los posibles procedimientos, el inciso B, los debates que fueron surgiendo, y a partir de ahí ir viendo qué conclusiones. O sea, si en el ¿Se les inciso A, ocurre alguna? no hay ni una idea hoy, es muy tarde a la noche, ya a esta altura no se cae una idea ni por casualidad. Vamos a ver cómo esta idea que decía María Emilia. Si en el inciso A, uno de los procedimientos que nosotros rescatamos es que para hacer la cuenta 2 por 8, hago 2 por 4 y duplico el resultado. Bueno, ahora, ese procedimiento lo tomo a modo de conclusión, ¿sí? Entonces, para hacer una multiplicación, uno de los dos números lo puedo descomponer en otra multiplicación más fácil. Esa podría ser una conclusión que quede. Si uno de los procedimientos que seleccionamos es que para hacer 2 por 8 hago 2 por 5 más 2 por 3, bueno, entonces una conclusión podría ser que para cuando le haga una cuenta de multiplicar, si no me acuerdo uno de los números, lo puedo descomponer en una suma. ¿Se entiende? O sea, la conclusión va en línea de lo que hicimos antes. No puede ser que las conclusiones no tengan Profe, nada que ver con lo que yo puse en la consigna A o en la consigna B. Sí, Mariana, te escuchamos. eh,
Otra de las conclusiones que pensaba es que se usa la de la propiedad, podemos usar la propiedad conmutativa, ya que si hago, por ejemplo, 8 por 2, 2 por 8 es lo mismo, como un cartel, como una conclusión, Sí, pienso. sí, esa podría ser una posible conclusión. O sea que a un mismo número podemos llegar por los mismos factores en distinto orden. Porque si yo tenía la ficha en 3 y la movía y una ficha en 4 y después de varias movidas tengo la ficha en 4 y tomo la 3, llego al mismo número. ¿Sí? Y que además en el juego eso es fácil de darse cuenta porque ese número ya va a estar marcado. ¿Sí? Es una posible conclusión. Ahora, Sí, sí. esa conclusión cobra valor si vos ese procedimiento ya lo habías registrado en la consigna A o en la consigna B, ya sea como procedimiento de cálculo o como procedimiento para ser debatido. Claro, porque va a haber una coherencia entre cada uno de los ítems. Esto pasó, este tipo de preguntas ya se hicieron en los buzones de las Sí, clases y muchas veces pasaba eso. Habían sí. hecho buenos análisis en las primeras consignas con estrategias interesantes, con procedimientos muy variados, pero después a la hora de las conclusiones eran como que aparecían dos cositas así nada más, o las conclusiones no tenían nada que ver con los procedimientos que habían analizado, y, y no es la idea es que haya una coherencia entre los cálculos seleccionados, los procedimientos analizados o debatidos, y obviamente de esos cálculos y de esos procedimientos surgen las conclusiones. ¿Se entiende, no? La idea. Bien. ¿Consultas hasta Bueno, aquí? vamos con la última consigna. Sí, se entiende que tiene que haber un hilo, que tiene que tener un sentido, claro. Por ejemplo, otra de las conclusiones podría ser respecto al 18, que podemos llegar al 18 en 2 por 9 o 3 por 6. Esa podría ser también otra conclusión. Claro. También. Pero Bien. pensala, Ayelén, en términos generales, no con el ejemplo del 18. Sí, bien, sí, claro. Conclusión general. Y Por ejemplo, eh, algunos números se pueden obtener con diferentes multiplicaciones, con más de una multiplicación. claro, perfecto. Sí, bien. ¿Listo? ¿Quedó claro? Si no hay más preguntas, avanzamos con la tarea 3, que sería la última consigna del trabajo final. La última consigna del trabajo final, este, de alguna manera cruza la primer parte con la última. ¿Sí? O sea, la tarea 1 y 2 se cruzan en esta consigna 3. Claro, fíjense que dice, justifiquen el propósito de incluir en su planificación, se me corta porque tengo acá, esta propuesta o una similar, poniéndola en relación con las ideas elegidas en el ítem 1. Es decir, van a poner en juego el tema de la importancia de incluir esta secuencia, ¿no? En sus planificaciones, en diálogo con esas ideas, con esos párrafos que ustedes habían seleccionado en la tarea 1. Es más que nada acá ya argumentación. Exactamente. Ahí volví. No soy Carolina Seaglio, ¿sí? Es mi mujer. Pero como justo a último momento cambié de computadora, apareció ese cosa. Como decía Emilia, dice, justifica el propósito de incluir en su planificación esta propuesta o una similar, poniéndola en relación con las ideas elegidas. Es decir, la propuesta analizada, ¿qué relación tiene con los procedimientos de cálculo analizados en las distintas clases? Con el cálculo mental, con con la idea de analizar por qué funcionan las cuentas o algunos cálculos. Digamos, todas esas ideas que se fueron estudiando en las clases, bueno, usarlas para justificar por qué incluirían esta actividad en su planificación.
¿sí? De O hecho, sea, cuando ustedes hagan el trabajo completo, van a darse cuenta que están directamente vinculadas. la idea Es de que la secuencia con las ideas de cada una de las clases que se fue trabajando. la justificación no tiene que surgir de un desarrollo mega complejo, sino que tiene que surgir de esas ideas principales que ustedes capturaron de cada clase y explicitaron en la consigna 1. No sé si están ¿Se asustadas entiende? Sí, o... se entiende porque yo me parece que me preocupa, porque por ahí hay tanto silencio que preocupa. No, no, sí se comprende. Sí, Buenísimo. profe, sí se entiende todo. Perdón por los silencios. No, no, yo porque aprovechen, o sea, a preguntar, o sea, pregunten todo, no se queden con duda. Igual, de más está decir, ¿no? Que siempre, o sea, por más que ustedes ahora cuando se sienten a elaborar el trabajo, a mirarlo, eh, pueden consultar, hay distintos medios para consultar, el foro de consulta que siempre está abierto, mensajería interna que también va a estar ahí, y de todo modo también vamos a subir estas grabaciones para que ustedes puedan disponer de ellas y tener insumo, ¿no? Para el trabajo. Yo Sí, sí, solamente... perfecto. A mí, Sí. o no hablamos o hablamos juntas. A ver, empiece a Yelen. No, iba a decir que a mí seguramente las dudas me surjan cuando empiece, cuando encare de lleno el trabajo. Digamos, ahora está claro lo que están diciendo y sí, entiendo que en la propuesta del trabajo final hay un hilo conductor también, entonces sí, se entiende perfecto lo que están explicando. De todas maneras, cuando te surjan esas dudas, claramente me escribís por mensajería interna o en el foro de consulta, que lo usan muy poquito el foro de consulta. Lo uso más yo que ustedes al foro de consulta, cuando en realidad es un espacio muy interesante, porque la consulta que vos hagas a lo mejor le sirve a un colega que Sí. está pasando por la misma situación Sí, sí. y la información que aparezca ahí está buena. Este, anímense a usar el foro de consulta porque es un espacio súper interesante y se usa poco. Eh, Claro. yo lo pongo a modo de sugerencia, después vos me preguntás por donde quiera, por el espacio que Sí, quiera, hay claro. un montón. Eso es lo Incluso bueno a que mí tiene la plataforma. me ha pasado por ahí en trabajo, que me ponen en el trabajo de buzón de entrega, no me quedó claro esto, pongo esto. Cuando esa pregunta hubiese estado buena que la haga por algún otro medio antes de subir el trabajo, ¿está? Porque se puede, para eso estamos, siempre estamos disponibles y siempre tratamos de responder lo antes posible para que ustedes eh, se saquen esas dudas y no hayan confusiones, tengan bien claras las consignas sobre todo, ¿no? Bueno, ¿Alguna pregunta más que te quieran hacer? o Eh, comentario. No, no, yo quería consultar respecto a, bueno, el trabajo que tenemos para hacer con fecha de entrega, que es el de la última actividad de mañana. Sí, la clase 4. Sí. Y yo hice la participación en foro, pero me falta el trabajo para enviar. No voy a llegar posiblemente a enviarlo mañana. De todas Claro, formas, ya tengo la de claro. aprobar de Yo te hacer iba a este decir eso, trabajo. Celeste. A esta altura de la cursada, el buzón de la clase 4, aparte vos, no me acuerdo bien, pero por lo que yo tengo más o menos registro de tus actividades, creo que venís cumpliendo con todas. Si no, Sí, solo me falta esa. si no haces la de la clase 4, no importa. Lo que sí vas a tener que tener en cuenta lo de la clase 4 para hacer el trabajo final. Digamos, has Sí, sí, participado sí. en el foro, más o menos, yo supongo que antes de participar en el foro leíste la clase, así que tenés una idea de lo que dice la clase, eso está muy bueno. Yo en tu caso me concentraría en el trabajo final y no en el buzón de la clase 4, que a los efectos de la cursada no es necesario. Bien, y otra pregunta más respecto a los plazos. También nos sugiere que la Sí. em, pero es una sugerencia, va a haber un ida y vuelta con este práctico. No te escuché, perdón, no te escuché, como que se entrecortó justo cuando estabas terminando tu pregunta. No, está bien, que nos había sugerido que entreguemos este último trabajo al final, antes del 16, que si bien teníamos fecha creo que hasta el 20, que le entreguemos antes, digo, si va a haber un ida y vuelta con este trabajo. Es buenísima tu pregunta.
hay dos cuestiones. La idea es que sea así, que si ustedes entregan el trabajo y ese trabajo le falta para aprobar, hay dos posibilidades, que no cumpla con los requisitos de evaluación, entonces ese trabajo no va a estar aprobado, o que cumpla con los requisitos de evaluación, pero que se pueda completar. En ambos casos, si el trabajo fue entregado en los primeros días del plazo, se puede enviar a reentregar. Pero después nosotros tenemos plazos que nos pone la plataforma, digamos, el sistema. Si el trabajo está entregado sobre la fecha de cierre, no hay tiempo de reentrega, porque a nosotros, cuando se cierra el buzón, ya no se puede entregar más, y después de que no se puedan entregar las actividades, no te puedo devolver para que hagas una reentrega. Entonces, si vos entregás el trabajo muy cerca del plazo, del cierre del plazo, te jugás a que la corrección va a salir con lo que vos pusiste. Si entregás el trabajo con buen tiempo de anticipación, te da la posibilidad de que si hay cosas que corregir o que ampliar, puedas reescribir. ¿Se entiende? Ahí va a depender de los tiempos de cada uno, pero y en esto me gustaría ser claro porque esos tiempos no los manejamos nosotros. Nosotros acá somos el mensajero, digamos. A nosotros, los plazos que ustedes tienen para entregar, también nosotros tenemos plazos para corregir y reescribir. Entonces, si vos me entregas muy cerca de la fecha y el trabajo tiene muchas cosas a corregir, es muy probable que yo no te lo pueda mandar a reescribir y ese trabajo a lo mejor queda reprobado. Bien, gracias, profe. Y una consulta más respecto a, bueno, no sé si a las chicas les pasó, pero yo siempre tuve la observación de que me faltaba lo de las normas APA. Yo busqué en internet cómo citar, busqué las bibliografías, pero bueno, no sé realmente después qué es lo que se me pide, porque en todos los tiempos lo fui corrigiendo y siempre me lo observo como hago para mejorar. Sí. Bueno, no sé si a las chicas les pasa. Sí. A ver, quiero hacer una sugerencia. Hay dos cuestiones que tienen que ver con las normas APA. Una cuestión es las citas de un autor, ¿sí? Por ejemplo, fulano de tal dijo, y ahí copiamos lo que dijo fulano de tal. En ese caso, las normas APA tienen una forma de expresar cómo registrar eso. Por ejemplo, se pone, fulano de tal dijo, y se pone la cita, y cuando terminás la cita, entre paréntesis, tenés que poner el año y la página. O ponés la cita directamente sin decir fulano de tal, y cuando terminás la cita, se pone entre paréntesis el nombre del autor y el año de la publicación. Eso cuando vos citás un autor en un texto que vos venís escribiendo. Supongamos que en la justificación de la consigna 3 hay algo que fulano lo dijo mucho más lindo de lo que lo podría decir yo, entonces lo cito yo a fulano, y en ese caso tengo que poner la cita como normas APA lo exige. La otra opción, queda muy poquito tiempo y quiero hacerlo rápido, la otra opción es cuando yo voy a citar la bibliografía que usé digamos, yo leí, supongamos, 5 textos para resolver el trabajo. Bueno, esos 5 textos tengo que citarlos en la bibliografía. Yo les voy a compartir pantalla para que ustedes vean, al final de cada clase, ¿sí? Al final de cada clase, ustedes tienen bibliografía de referencia. Esa bibliografía de referencia está citada según normas APA. Entonces, ven, según normas APA va el nombre del autor, Chara Silvia, el año de la publicación, el nombre de la publicación, y después capítulo en Broidman, compiladores, matemáticas, el título de la publicación, y por último, el lugar, Buenos Aires, y la editorial, Paidós. ¿Sí? Esa es la forma de citar un libro. Ustedes, al final de su trabajo, tienen que poner bibliografía y citar los textos que han leído cómo está en cosas. O sea, lo que quiero decir es, si necesitan un ejemplo de referencia en cada clase, esto lo estoy sacando de la clase 1. Si ustedes lo ven ahí, es el aula, estoy en el aula 25. Está al final de la clase 1. Cuando ustedes hacen clic en clases, se va a cortar. Cuando se corte ya no volvemos, porque esto es lo último, ¿sí? Salvo que tengan muchas preguntas.
hacen clic en clases, cliquean una clase, y de todas las opciones hay una que se llama bibliografía. Hacen clic ahí, y aparece toda la bibliografía que la autora, que es Silvia Chara de la clase, tuvo en cuenta para escribir su clase. Estas citas bibliográficas están escritas según normas APA. Ustedes lo único que tienen que hacer es respetar el mismo modelo. Por ejemplo, Sadowski Ponce 40, año 2006, cálculo mental con números naturales, apuntes para la enseñanza, Buenos Aires, GSBA, que es Profe, Buenos Aires. Dale. Profe, igual es si sacamos un párrafo, por ejemplo, de de las clases, Sí. ahí también ponemos entre paréntesis, por ejemplo, no sé, sacamos un párrafo de la clase 1 de lo que han escrito ustedes. Supongamos, Mariana, supongamos que sacamos un párrafo de la clase 1, ¿sí? La clase 1 la escribió Silvia Chara. Entonces vos decís, escribís el párrafo, entre comillas, y al final ponés Chara Silvia 2012. Ok. Creo que en este también... Eso ahí aparece en el aula la forma de citar a Chara. Sí, al final de, creo, al final de... en el PDF, al final del PDF aparece. Aparece cómo citar esta clase, se llama el espacio. Ya llega, ya llega. Esto no estaba planificado, estoy compartiendo de lo que justo tenía abiertas las clases, pues estaba revisando. No se nos corte. Tan larga va a ser esta clase. Acá. ¿Cómo Ahí citar esta está. clase? Chara Silvia, 2022, clase número 1, cálculo mental. Entonces, si vos elegís una cita para la consigna 1 del trabajo final de la clase 1, escribís la cita y ponés Silvia Chara 2022 nomás. Y después, en la bibliografía del trabajo, ponés todo esto como está acá. Chara Silvia 2022, clase número 1, el cálculo mental con números naturales, módulo 3, tema de enseñanza del número y las operaciones, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. ¿Se entiende? En el texto solo el autor y el año. Y después, en la bibliografía, todo completo como lo indica la clase. Celeste, vos que la que hiciste la pregunta, ¿quedó claro? Sí, profe, yo creo que la había intentado aplicar porque ya en el primer trabajo me lo he marcado y después intenté respetar y creo que igual lo hice mal o no sé qué pasó. Por eso yo no sé si se refería a otra cosa que yo no estaba al tanto porque hasta lo busqué en internet como para ver cómo era No, y me salía como algo a mejorar, por eso incluso pregunté. Mucho más claro. no busques en internet. Cuando aparecen las actividades, ¿sí? Sigo con la clase 1, que es la que tengo más a mano. Actividad de la clase 1. Yo les decía recién que hay distintas ediciones de lo que son las normas APA. Claro. Cuando Entonces, usted aparece en la actividad, al final de todo, que te dicen la consigna, ¿viste que normas APA está ahí en celestito? Si haces clic ahí, te lleva a las normas APA. Y ahí te dice qué es una cita APA, cómo se usan, cuándo. Está cortito y bastante concreto, con ejemplos de cada cosa. Digo, no busques en internet porque así si buscas, si googleás, te puede llevar a cualquier lado. Esto es puntualmente de la página oficial de Normas APA. Ven ahí arriba, normasapa.org/citas. Bien, profe. Bueno, gracias. Ahora lo voy a hacer. Incluso esta no es la última versión. Creo que van por la 9.
¿sí? Normas APA, novena edición, y la nueva edición es del año 2022, que con la pandemia hubo muchos trabajos que venían en formato digital, entonces hubo mucho agregado de cómo citar textos tomados de sitios web o ese tipo, o de videos, ese tipo de cosas. Pero la sexta edición para mí es la más amigable, la más amable. Pero cualquiera que usen es lo mismo. ¿Otra cosa? ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando. Sí, si no hay preguntas, cerremos porque además nos quedan 2 minutitos. Nada, agradecerle el esfuerzo, porque sé que fue un arduo día de trabajo para todos y conectarse está bueno. Eh, y nada, cualquier duda lo seguimos viendo por escrito y nos vemos en las aulas. Ahí ya se cierra. Bueno, muchas gracias. Yo también agradecerle por mi parte. Gracias por estar, por participar. Y bueno, como lo dijo recién Diego, saben que pueden consultar, estamos disponibles. Y bueno, estaremos esperando los trabajos finales. Mariana, niño. Bueno, Muchas gracias, profes. gracias chicas. Hasta luego. Nos seguimos leyendo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya nos vamos también. Queda poquito. Mm.